En programas anteriores les comentábamos aquí en Sin Retórica que, recordemos, va los miércoles a las 22 por Somos Chaco, de Resistencia, Barranquera, Fontana, Vilelas, Puerto Tirol y Villa Ángela, que una de las ideas de la producción de contenidos era la de estar con la mayor cantidad posible de precandidatos a la Intendencia de Resistencia y aquellas ciudades que abarcamos en nuestra cobertura. Y justamente en esa intención es que en la semana anterior hicimos 2 entrevistas. Pero, ¿qué pasó? La dinámica política, que es tan fuerte, ¿no?, llevó a que quienes fueron los protagonistas de esas notas como precandidatos, al momento de llegar la emisión del programa, ya no lo fueran. Uno de ellos fue Eduardo Aguilar, que, como dijimos, dejó de ser precandidato a intendente de la ciudad de Resistencia y pasó a ser precandidato a la gobernación de la provincia del Chaco. Y recordamos nada más como para dejarle una tarea para el hogar, que busque, que googlee, como se dice hoy, y que investigue sobre el principio de Peters. La otra persona a quien le hicimos una nota y que también se bajó de su postulación es Rodrigo Ocampo, el actual diputado provincial, referente de la Cámpora, quien hizo una multitudinaria convocatoria en la presentación de su precandidatura, que contó con el apoyo y la presencia de figuras de primer nivel del gobierno provincial, del Poder Ejecutivo. Hubo mucha algarabía, mucha alegría por la convocatoria, pero en definitiva Ocampo decidió acompañar la prepostulación de Juan Manuel Chapo a la intendencia de nuestra capital, quien es el actual ministro de Gobierno. Por suerte, en esa charla, además de abordar todos aquellos aspectos que ofrecía a la ciudad de Resistencia como solución a los numerosos problemas que existen, también hablamos de política en general, del análisis de su visión, de su interpretación de lo que está sucediendo en la provincia del Chaco y fundamentalmente a nivel nacional, donde, recordemos, la Cámpora, el cristianismo, tiene pero muy serias diferencias con el denominado albertismo o los seguidores del presidente de la Nación. Esta es la charla que mantuvimos con Rodrigo Ocampo. En el último plenario que se realizó acá en Resistencia en el apoyo a Cristina Fernández, digamos, ¿no?, para la proscripción, la eliminación de la proscripción, me llamó la atención una frase que dijo Capitanich y quería tener su punto de vista. Porque Capitanich dijo, parafraseando a los 70, donde se decía que no hay peronismo sin Perón, ahora se puede decir que no hay kirchnerismo sin Cristina. Y ¿no es obvio eso, de que no hay cristinismo o kirchnerismo sin Cristina? La verdad que no, porque entiendo desde hace un tiempo que el activo político del kirchnerismo se encuentra cada vez más vigente en muchísimos ciudadanos y ciudadanas que tienen una visión de lo que ha pasado en la Argentina hasta el año 2015 y que recuerdan a esa Argentina absolutamente contrapuesta no solamente a la Argentina de Macri, sino a la Argentina actual. Y la verdad que parte de los debates que vienen tienen que ver con quizás obstáculos o por qué no también decisiones que no se han tomado para empezar a recuperar una senda de progreso que de vuelta recupera lo mejor de la Argentina y por qué no también la conducción de Cristina Fernández de Kirchner a cargo del Estado Nacional. Claro, pero tomando casi literalmente lo dicho, ¿no? No hay kirchnerismo sin Cristina. Y es porque muchos dirigentes, eso quería decir, es porque muchos dirigentes... ¿Ni Máximo? Entendiendo, lo quiero explicar. Creo que hay muchos dirigentes que han intentado instalar una idea de que pueden ser la continuidad del proyecto de Néstor y Cristina desconociendo la conducción de Cristina. Y esto me parece que es lo que al menos nosotros no admitimos desde el punto de vista que la figura de Cristina Fernández de Kirchner se ha acrecentado no solamente por lo que ella ha hecho en la Argentina hasta 2015, sino porque además fue la arquitecta del triunfo en el 2019. Me parece que esto es lo principal y que lo diga Coqui, un hombre con tanta
historia y también, ¿por qué no?, con tanta fuerza desde el punto de vista de lo político, me parece que, bueno, digo, obedece a una situación en la que hay que ponerle freno. Nosotros entendemos que la próxima etapa, sobre todo estas elecciones, las de 2023, exigen un aporte de todos, pero para arrancar exige la posición de Cristina Fernández de Kirchner de acompañamiento, claro, siendo la líder político que tiene seguramente más votos que el resto dentro del Frente de Todos. Para quienes no estamos en la cocina y por ahí no conocemos detalles muy importantes o porque no trascienden o porque no los vemos, esa discusión de una posibilidad de cristinismo o kirchnerismo sin Cristina, ¿se dio dentro del kirchnerismo? No lo sé. Creo que algunos dirigentes, a mi entender, sobre todo muy allegados al presidente, han intentado borrar la figura de Cristina. O sea, por fuera del kirchnerismo. Sí, totalmente. Creo que hay algunos dirigentes que han intentado borrar la figura de Cristina y de todo nuestro dispositivo político para construir, ¿por qué no?, desde los votos del kirchnerismo, una suerte de continuidad. Digo, algo que a mi entender no admite razón. Nosotros venimos diciendo hace tiempo, la conducción de Cristina Fernández de Kirchner nos permitió volver a hacer gobierno en el año 2019. Creo que hay decisiones que no se han tomado, o quizás algunas decisiones se han tomado a destiempo de lo que había que hacer, y entendemos que hoy la situación exige máximo grado de concentración, y por lo tanto la figura de Cristina, de los gobernadores, de los intendentes, del propio Máximo Kirchner, como vos lo planteás, es fundamental para entender qué pasa. ¿Cuál es la salida? Bueno, seguramente en los próximos días lo sabremos, pero creo que lo central tiene que ver con esto, con reconocer la figura indiscutible de Cristina Fernández de Kirchner para conducir el proceso y entender que parte de ese debate es lo que nos va a permitir volver a hacer un proyecto político competitivo en una Argentina que seguramente va a ser difícil en las elecciones. Una de las posibles lecturas que también se hace desde afuera y de forma mediada, digamos, porque no tenemos acceso a la opinión directa de los más importantes, digamos, es que tienen una bala de plata, que es Cristina, y que si no fuese utilizable esa bala de plata, uno se pregunta ¿qué queda? A ver, creo que hay al menos dos cuestiones que son muy claras. Primero, tenemos la conducción de Cristina y que a mi entender, no sé si es bala de plata o no, pero a mi entender es un puente, como bien tomando el concepto de la plata sobre todo, me parece que hay un puente que une al pueblo con la política y sobre todo con la figura de Cristina, y ese puente para mí es importante de cuidarlo, de conservarlo, porque nos permite hacer llegar un mensaje, pero también tomar gran parte de las demandas que de forma muy esperanzada todavía esperan muchísimo de este proyecto político por la presencia de Cristina. Esto me parece que es central. Será ella si definirá ser candidata o no, pero creo que esto es lo principal. El puente de plata existe. En la Argentina existió en otro momento, fue un puente que yo recuerdo que en alguna lectura de Norberto Galazo, que el pueblo trabajador sentía que existía entre justamente las demandas con una conducción política que era la del general Perón, y parte de ese puente era el que permitía que muchas de las respuestas puedan empezar a aparecer. Y después creo que hay una segunda definición que tiene que ver con seguir construyendo un proyecto político que tenga la capacidad de enamorar, la capacidad de escuchar y de seducir, ¿por qué no?, a muchísimos argentinos y argentinas, sobre todo sectores medios que se han sentido muy afuera de la discusión en el último tiempo, gente que realmente tiene determinada percepción de la realidad y no cree que la salida sea la extrema derecha, por lo tanto espera muchos de nosotros. Yo creo que estas dos cuestiones están, a mi entender, están vivas y está bueno poder entenderlo porque creo que eso forma parte de una posible salida. Podría entenderse también que el término conducción, ¿no?, o el concepto conducción no significa solamente el ejercicio efectivo de un cargo electivo. O sea, ¿se puede jugar desde afuera, digamos? Exactamente, la institucionalidad para nosotros forma parte, es una consecuencia de la política, no es al revés. No es que la institucionalidad te da determinado capital político, representación o determinado diálogo con determinados sectores de la Argentina. Creo que hay que poder esto tenerlo claro, o al menos quienes venimos de la política planteamos esto. Seguramente hay otros dirigentes que están más cerca del coaching y las consultoras y otra lógica y desconocen la idea de la conducción, pero si uno lo saca del eje, lo digo cambiando el ejemplo, si uno piensa en la figura de Mauricio Macri, también es una figura de conducción de un sector muy importante de la derecha argentina, que elige no ser candidato a presidente, pero sin embargo juega desde afuera en la institucionalidad respecto a cuál va a ser su rol y con qué candidato caminar y con qué candidato no.
y juega y utiliza determinados proverbios y se mide. Y me parece que eso en definitiva existe y va a seguir existiendo, porque por eso, por eso somos un país en democracia y por eso la política con el tiempo va recobrando nuevos valores y se va presentando con diferentes formas. Nosotros entendemos que la institucionalidad es una consecuencia de un proyecto político de país y que ese proyecto político de país hoy en particular va a entrar en un debate muy importante porque queremos salir de esta situación en la que estamos y porque entendemos que la salida no es volver a Mauricio Macri, ni mucho menos a una extrema derecha que está planteando prácticamente el cercenamiento de la gran mayoría de los derechos. Están empezando a poner en debate la escuela primaria, están empezando a poner en debate la salud pública, han planteado la necesidad de cerrar universidades. Claro, eso es lo que está pasando. Eso se hizo históricamente en la Argentina, ¿no? Claro. Siempre, en todas las elecciones. Ahora, todo este proceso de peleas, de discusiones, que trascendió aquello que por lo menos se esperaba como opiniones diferentes dentro de la coalición nacional, del gobierno nacional, digamos, permitió, creo, una fidelización del voto, pero también tal vez pudo haber producido el alejamiento de aquellos que se acercaron sin ser de paladar negro. ¿Y cómo piensa ahora, o cómo se piensa ahora reconquistarlos? Porque son los que en definitiva ganan elecciones, ¿no? Creo que lo central va a ser discutir un programa. Nosotros valemos gran parte de nuestro debate de cara a lo que se viene, y lo ha dicho Máximo Kirchner hace algunas semanas en un acto muy grande que tuvimos, donde es fundamental que nosotros podamos construir un programa que nos permita no solamente convocar a todos los sectores, sino también construir respuestas de lo que hay que hacer. Nosotros creemos en el Estado como una herramienta central para resolver los problemas y creemos en los instrumentos o en las capacidades que emanan del Estado para empezar a resolver estos problemas, sobre todo en el marco de la intervención de determinados mercados, determinados eslabones de la cadena económica argentina, que a mi entender necesitan otra arquitectura y otra fisonomía desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Nosotros esto lo tenemos en claro, no nos da lo mismo que hayan aumentado determinados indicadores, sobre todo indicadores que expresan pobreza y por supuesto también más desigualdad. Por lo tanto creo que ahí es donde más hay que atacar, y por el otro lado también volver a darle certeza sobre todo a los sectores medios que perdieron capacidad de ahorro, que necesitan obviamente ver una economía fuerte para tener no solamente más poder de consumo, sino también previsión de para dónde va a ir el país. Bueno, parte de esta discusión tiene que ver con un programa que tiene que ser muy claro y que yo confío de que seguramente en las próximas semanas esto se va a dar a conocer de cómo se lo va a construir. Ya casi en el final de la charla y abusando del tiempo, ¿no? También la pelea que se dio entre la vicepresidenta, el vicepresidente, el presidente o al revés, puede ser leída como una pelea de sectores internos, ¿no? Pero también como un ataque virulento al Ejecutivo Nacional, a la institución Ejecutivo Nacional, con la escalada de reproches, de acusaciones y demás. ¿Cómo lo vieron ustedes las expresiones de la diputada Camaño, creo que fue, o Vallejos, la que le dijo que era un ocupa al presidente, y las de el Cuervo Larroque, que también estuvieron pesadas, ¿no? Para mí hay que poder diferenciar una cosa de la otra. En particular, la relación de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, incluyendo, por qué no, también la figura de Sergio Massa, en el marco de una convivencia política necesaria, pero también, por supuesto, fundamental para tener un país estable, que yo creo que por momentos, por supuesto, que puede tener debates, tensiones, discusiones, pero que eso no se ha perdido nunca. Y me parece que hasta incluso sería un poco ingenuo creer que en tiempos anteriores, Cristina o quizás a otros que le ha tocado presidir el país no han tenido discusiones con su vicepresidente o con algunos ministros. Me parece que eso tiene mucho más que ver con lo que intentan muchas veces enfocar, sobre todo algunos grandes medios que necesitan expresar permanentemente turbulencias, caos, mayores problemas. Los debates políticos que se han dado, incluso algunos que se han hecho públicos, tienen que ver con diferentes posiciones de para dónde ir la Argentina. La institucionalidad no se ha tocado en ningún momento, muy por el contrario, ha sido Alberto quien ha planteado una serie de definiciones. De hecho, el propio Máximo Kirchner ha planteado, por ejemplo, una definición de cara a una negociación que él no estuvo de acuerdo respecto al Fondo Monetario Internacional, renunció a la presidencia del bloque
del Frente de Todos, pero no se fue del frente. Me parece que uno puede tener posiciones, incluso tomar posiciones, pero no irse a ningún lado, ni mucho menos romper ni un vaso. Me parece que son cosas distintas. En el caso particular de la relación de Cristina con Alberto, que puede tener esos debates y que seguramente todavía existirán, y por el otro lado digo que esto tenga consecuencias insalvables o situaciones límite. Esto me parece que no va o no tiene nada que ver. Y creo que en algún punto quien ha permitido de que justamente esta situación llegue al punto donde está hoy ha sido la propia Cristina Fernández de Kirchner, intentando en distintos momentos sugerir o acompañar o plantear una serie de cuestiones que eran, a mi entender y a entender de la gran mayoría de nosotros, necesarias de intervenir. Ejemplo concreto, el caso Vicentín. Cristina Fernández de Kirchner, cuando plantea la necesidad de utilizar la lapicera, tenía que ver con la, por ejemplo, situación necesaria de tener, entre otras cuestiones, una política distinta desde el punto de vista de esta gran empresa. Y esta gran empresa en algún punto tenía serios problemas con la justicia, serios problemas con el fisco, serios problemas con sus reservas, inclusive con una situación de quiebra que a nosotros la verdad no nos cerraba por ningún lado, y era Cristina quien decía que había que utilizar la lapicera para salvar parte de ese patrimonio y convertirla, ¿por qué no?, en una aceitera nacional. Y bueno, digo, son debates que se dan, efectivamente esto no pasó, yo lamento que no se haya dado y muchos de nosotros también. Sin embargo, digo, respecto a la institucionalidad, esto no se vio afectado ni siquiera ni un centímetro. Yo creo que hay que tratar, para mí, ¿no?, de tener un ojo muy mesurado, muy preciso respecto a cuáles son las consecuencias de algunos debates y cuáles son, a mi entender, debates que quizás no tienen consecuencias, pero los intentan mediatizar de otra manera. Ya en el final, de ser ciertas las versiones, las noticias que hubieron sobre presión interna al presidente para que no participe de las PASO, de ser ciertas, digamos, ¿no significaría también una presión o una forma de no permitirle participación, por lo tanto de proscribirlo? Alberto Fernández ha dicho por boca de él que no va a participar de las elecciones. Claro, a eso me refería. Bueno, pero lo ha dicho reconociendo determinadas limitaciones que tienen que ver con haber tenido que enfrentar problemas muy difíciles de orden internacional, por supuesto que también de orden nacional, y obviamente, digo, en el marco de un contexto donde incluso él ve que su imagen o que la imagen de su gobierno o de nuestro gobierno sufre determinados problemas, producto de quizás cuestiones que vienen de la gestión o otros factores que pueden, en definitiva, entorpecer la marcha. Me parece que es fundamental reconocer de parte de él un gesto positivo en un contexto donde es importante empezar a discutir cuál va a ser el futuro de la Argentina y cuál es nuestra posición, cómo construimos parte de esa salida de cara al futuro. Y creo que Alberto, y lo valoro, creo que Alberto lo valoramos, creo que Alberto ha tenido una posición que ha sido positiva, pero fue Alberto el que lo planteó, y a mi entender lo podría haber hecho incluso mucho antes, sobre todo porque se discutía o se está discutiendo hace tiempo la posición de los gobernadores, la posición del mismo ministro Massa, de otros sectores políticos, de Cristina. Creo que son muchas quienes estamos esperando una situación de salida respecto a lo que pasa, no solamente en el marco del gobierno, sino en el marco del peronismo. Nos parece que, en definitiva, es importante que el peronismo recupere esa fuerza vigorosa que lo caracterizó históricamente de cara a lo que se viene, y creo que es la salida. Mucho se habla, y desde el 2008 en adelante, de los medios hegemónicos o la importancia, el peso que tiene, el poder de fuego que tienen determinados medios nacionales, ¿no? Ante eso, ¿qué puede hacer un Ejecutivo Nacional en materia comunicacional política de lo que efectúa? Porque hasta ahora, al parecer, va en desventaja. Bueno, me parece que ya a esta altura de los acontecimientos deberíamos prepararnos mucho más para las elecciones que para dar este tipo de debates en profundidad, sobre todo por la necesidad de tener dentro de nuestro programa un capítulo dedicado a la comunicación, no solamente a la libertad de expresión, sino también, digo, a la necesidad de tener un mercado de la comunicación que esté regulado, que tenga otro tipo de regulación. No es lo que sucede. Sí, digo, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, y de hecho estamos a favor de la libertad desde el punto de vista de lo político, de lo democrático, digo, sobre todo en contextos donde parece que la libertad pertenece solamente a un sector de la política. Sin embargo, el Grupo Clarín no tiene una visión muy parecida a la libertad, por el contrario, quiere comportarse como un monopolio y pretende que prácticamente todo el espectro obedezca
solamente a su grupo. Bueno, es una situación difícil de entender, de por qué a esta altura del campeonato seguimos teniendo determinadas legislaciones que a nuestro entender hace por lo menos 10 o 15 o 20 años deberían haberse tratado a profundidad y hubiese resuelto seguramente muchos problemas que hoy tenemos. Yo pienso y creo que somos muchos los que abogamos con que dentro de nuestro programa haya una mirada desde el punto de vista de cómo mejorar el comportamiento, sobre todo de algunas políticas culturales, educativas, comunicacionales que obedecen a mejorar no solamente la conciencia de nuestro pueblo, sino también el acceso a la información, y que creo que esto un poco es lo que se va a poner en debate en la próxima etapa. Y ya en el final de nuestro programa Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22 y la reiteración, la repetición de los domingos a las 15:30, queríamos hacer mención a un hecho que también sacudió el panorama periodístico y político de la última semana, como lo fueron las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández en una clase magistral que dictó en la ciudad de La Plata. En esa oportunidad, usted ya lo habrá visto, pero creemos que vale la pena reiterarlo, Cristina Fernández dijo una vez más que no quiere ser candidata a nada. Ya he vivido, dijo, pero que al parecer estas últimas negativas a ser candidata y las anteriores no convencen demasiado a sus seguidores, quienes siguen dejando abierta a través de su interpretación de las palabras dichas por Cristina, de la posibilidad que en definitiva sí sea candidata. Escuchemos un fragmento de lo dicho en la ciudad de La Plata. Y no quiero ser autorreferencial, pero ¿quién le...? Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Caraduras. Perdón, por favor, porque ¿saben qué? Es increíble. Perseguida, mis hijos me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, yo ya viví. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Y eso ha sido todo en esta edición de Sin Retórica. Muchas gracias por la sintonía. Recordamos que estamos los miércoles aquí en Somos Chaco a las 22, la repetición de los domingos a las 15:30, además de las redes sociales y en el canal de YouTube y el portal de noticias, siempre con la denominación de Sin Retórica. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.